García Falcón y su tocayo. Mi tocayo. Está en la capital. O bueno, pregúntele dónde está. Yo no sé si estará Sí, aquí en la porque él capital. es un ciudadano del mundo. La última vez que lo vi estaba en un prestigioso club de acá de Guayaquil, tomando decisiones muy espirituales ahí con unos amigos. Tocayo, ¿cómo le va? Buenos días. Aquí Enrique San Martín y Ramiro Cepeda. Enrique, tocayo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder compartir con ustedes. Estoy por Quito ahora. Ah, mira, Ya está clarísimo, porque esa cantidad de libros no pueden viajar con usted. Así que eso para mí está clarísimo. Oiga, tocayo, hay tanta tela que cortar, pero estas interpretaciones que suelen dar a pretexto de que son criterios jurídicos y terminan siendo torpezas de la vida diaria, ¿cómo las mira usted de que ahora que querían darle una interpretación a la consulta popular diciendo que tiene más peso los votos de un sector que los votos de otro sector, porque los directamente afectados son los de una zona del país que ven deprimido o extinguida una forma de vida y una forma de economía que sustentaba sus hogares, y que ese voto debería tenerse, creo que más peso, más consideración? La verdad es que ya cuando yo escucho este tipo de cosas, mi cabeza se resiste a procesarla. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Sí, pero a ver, yo creo que evidentemente hubo un afán poco democrático de desconocer los resultados de la consulta popular que se llevó a cabo el día domingo. Se quiso confundir consulta a las comunidades, la consulta que se debe hacer para actividades extractivas y la consulta popular que fue la que se realizó en el caso del Yasuní, en el caso del ITT. Lo que se dispuso por parte de la Corte Constitucional en su momento es que se consulte a todo el país. Por lo tanto, no es que se debió haber consultado solamente a una localidad, ni mucho menos, por la magnitud de lo que implica el tema del Yasuní. Y claro, entonces quisieron confundir la consulta que se realiza, la consulta informada que se realiza a las comunidades o a la localidad donde se va a hacer una actividad extractiva, que esa consulta sí es local. Por eso, por ejemplo, todos votamos en el caso del Yasuní, pero el tema del Chocó andino solamente se consultó en la provincia de Pichincha. Así que, claro, bueno, a la final lo que quisieron es pasarse de vivos, viendo que al ver que los resultados en la provincia de Orellana, que es donde se realiza el grueso de la actividad extractiva en el Yasuní TT, había ganado el no, mientras que en el resto del país ganó el sí. Claro, es una interpretación totalmente inadecuada. El 106 de la Constitución es clarísimo. Y bueno, me parece que el presidente hizo bien al desautorizar a su ministro de Energía, y señalar en un comunicado de prensa que salió ayer a final del día que iba a respetar los resultados de la consulta popular. Tocayo, vamos a una parte importante de la consulta y del fallo de la Corte Constitucional. De aprobarse el sí, decía que tenían un año para desmontar eso, y se ha dicho los técnicos que eso no se puede, que eso es impracticable, que eso es imposible. Viene otra arista de este tema. Los ingresos están puestos dentro del presupuesto general del Estado, aprobado también por la Asamblea Nacional, y presupuesto que va a entrar en funciones, se va a prorrogar porque no va a haber asamblea oportunamente ni ejecutivo oportunamente para que el presupuesto llegue a sede legislativa. Entonces llega a un punto en que si la decisión está tomada, pero la aplicabilidad de ella va a tomar más tiempo que el que la sentencia dice, ¿qué hacer ahí? Bueno, yo creo que, a ver, un año es un tiempo más que prudencial para poder levantar digamos, toda la infraestructura que se ha montado ahí. Que habrá, y sobre todo, más que levantar la infraestructura, dejar de explotar, para que no se nos hagan los vivos, porque una cosa es desmontar las torres o desmontar los campamentos,
y otra cosa es dejar de explotar. Dejar de explotar, no solamente que lo pueden, lo tienen que hacer ya. Y una vez que dejan de explotar, ir levantando el kiosco. Pero aquí se está queriendo, de alguna manera, justificar técnicamente, confundir entre dejar de explotar y levantar toda la infraestructura. Entonces, claro, son dos cosas totalmente diferentes. La aplicación de la consulta popular tiene que ser inmediata. Dejar de explotar. Punto. En otras palabras, deje de sacar el petróleo. Y le apuesto lo que quiera, que el momento en que dejan de sacar el petróleo, los técnicos empiezan a apurarse a toda velocidad para sacar todas sus cosas, porque ya no tienen para qué estar ahí. Pero claro, ahorita lo que les conviene es tratar de mantenerse la mayor cantidad de tiempo posible y de esa manera pues continuar explotando el ITT hasta cuando hasta cuando lo puedan hacer, digamos. Pese a que la consulta popular es clara, tiene que dejar el petróleo bajo tierra ya. Ay, tocayo, yo lo escucho con respeto, pero ahí hay una dosis que a mí no me gusta meterme en la parte técnica. Pero, por ejemplo, en el bill dinero sí me puedo meter. Y resulta que hay un dinero comprometido y presupuestado en base a unos ingresos que se tenían como fuente esa explotación. Uh-huh. Ese contingente, ese ingreso se transforma ahora en un ingreso que no hay. Entonces, la consulta para mí siempre quedó coja en esa parte, pues tenía que decir también en alguna parte cómo iba a compensar los ingresos que esa decisión llevaba. ¿No le parece? No, es que es que no es que como no recibimos del Yasuní TT, vamos a recibirlo de otra parte y se tiene que dejar establecido una nueva fuente de financiamiento. No es así. La ciudadanía lo que ha decidido es reducir su presupuesto y dejar el petróleo bajo tierra. Y lo que se tiene que hacer es un cálculo que se lo puede hacer inmediatamente, simplemente eliminando ese rubro de ingresos dentro del presupuesto. Y por lo tanto, ese rubro de ingresos se tiene que establecer a cuáles son los sectores a los que va a afectar en cuanto a realización de obra o pago de, qué sé yo, ¿no? de inversión social, lo que sea. Pero simplemente es un tema de sumas y restas. Íbamos a recibir 20 por esto, ahora ya no recibimos esos 20, chao los 20. Entonces tenemos que reformular el presupuesto. Bueno, usted lo hace muy simple, tocayo, pero yo no lo veo así de simple, porque cuando a uno le toca en el bolsillo, nada se vuelve simple. Entiendo. No, sin duda, esto va a generar efectos políticos, esto va a generar efectos administrativos, efectos presupuestarios, pero todo eso ya ha sido decidido por el depositario de la soberanía. Es decir, ningún técnico petrolero o técnico en presupuestos puede llegar y decir, no, es que me voy a pasar por el arco del triunfo la decisión del soberano y voy a hacer lo que me da la gana bajo argumentos extractivos o argumentos presupuestarios. Que esto, por supuesto, va a afectar a sectores, sin lugar a dudas. Pero esa es justamente la decisión. Tocayo, le paso a mi talentoso compañero Enrique San Martín, que tiene como más sesudas preguntas. Mira el sarcasmo, Ramiro, de su tocayo. Así lo tomamos. Y aquí estamos, con un mar de tolerancia. Ramiro, lo escuchaba atentamente. Sí, en verdad preocupa. Y también he estado siguiendo en su cuenta Twitter estos dos candidatos que, bueno, tendremos que decir con ellos el próximo domingo 15 de octubre. Y algunos ya señalan de la alineación de fuerzas, pero sobre todo para conformar lo que se denomina la Asamblea Nacional. Y bueno, y todo parecería indicar, a no ser y salvo que haya sorpresas, que tal vez después del segundo debate y definitivo, nuevamente aparezca por ahí alguien que no estaba planificado, porque en ese cálculo aparecía otro. Pero de acuerdo y apelando a su experiencia política, Ramiro, ¿usted cree que ya algo está decidido o en todo caso estamos por ahí vislumbrando quién podría dirigir los destinos del Ecuador?
Mire, yo creo que una vez más la ciudadanía se ha manifestado en el sentido de estar dispuesta a asumir cualquier modelo de gobierno y cualquier plan de gobierno que no sea el correísmo. Así como el correísmo ha demostrado que mantiene un voto duro, importante, 3 de cada 10 ecuatorianos han votado por el candidato, la candidata del correísmo. Resulta para mí evidente que el correísmo como opción se torna en tan, digamos, poco apetecible para la ciudadanía, que izquierdas y derechas están dispuestas a votar en contra de la candidata del correísmo. Y es así, y solamente así se explica, que una persona prácticamente desconocida en el ámbito político como el señor Noboa, cuyo plan de gobierno es prácticamente desconocido, recién ahora que está en segunda vuelta, se han preocupado algunos de ir desentrañando algunos temas. Y es más, el propio señor Noboa se ha encargado de desmentirse a sí mismo. Porque, por ejemplo, en materia de seguridad social, en el plan habla de que es necesario analizar la edad de jubilación, los montos y tales. Es decir, dando a entrever que podría haber una reconsideración de la edad de jubilación o de las pensiones jubilares. Lo primero que hizo al otro día, al ver que los cañones iban a enfilarse por ahí, fue decir, no, a ver, un momentito, no vamos a topar la edad de jubilación ni vamos a topar las pensiones jubilares. No se preocupen de eso. Es decir, eh, todavía no llegamos todavía no llegamos a la votación de segunda vuelta y ya los candidatos empiezan a recular respecto de sus propias propuestas de gobierno. Pero bueno, este es el Ecuador, ¿no? En todo caso, el señor Noboa creo que estará claro, espero que más claro que el señor Lasso, que si llega justamente por el rechazo que genera el correísmo. Y esto lo digo porque recordemos que habiendo sucedido exactamente esto en 2021, pues el señor Lasso al principio estuvo así, a nada, de pactar con el correísmo y de llegar a un acuerdo que garantizaba la impunidad de Correa, lo que habría generado una reacción popular inmediata en contra. Y creo que se dio cuenta de eso y es por eso que se tira para atrás, de ese pacto que ya lo tenían firmado con el socialcristianismo y con el socialismo del siglo XXI, llámese como se llame. Entonces, bueno, ahora pues yo creo que el señor Noboa, espero mejor dicho, que la tendrá un poquito más clara y tendrá que primero entender que va a gobernar con una asamblea legislativa en contra. El correísmo tiene 50 asambleístas más o menos y basta con que un grupo importante, sea el Partido Social Cristiano o sea los de Construye, no estén de acuerdo con él en algún tema, pues simplemente no va a tener mayoría legislativa. Y yo creo que el gran reto para el gobierno de estos 14 meses va a ser gobernar sin asamblea. ¿Qué quiere decir esto? Gobernar con las leyes que tenemos, con los instrumentos legales existentes y no pensar en reconfigurar la normativa para poder gobernar. ¿Okay? Ojo, es la falacia en la que han caído varios gobiernos, empezando por el de Guillermo Lasso, que de una u otra manera ha justificado su inactividad en que la Asamblea no le ha permitido pasar los proyectos de ley que consideraba adecuados. Bueno, con los proyectos de ley que mandó cuando no había Asamblea, yo creo que lo mejor que pudo pasar es que Lasso tenga Asamblea en contra. Porque, ojo, si no, recordemos que en uno de estos proyectos, por ejemplo, se comía todos los derechos laborales. Ya escucho por ahí algunas voces de toda la vida que dicen, bueno, ahora sí vamos a la reforma del Código de Trabajo, pero ¿cómo quieren reformar el Código de Trabajo? ¿En qué línea? En la línea de flexibilizar los derechos laborales, en la línea de regresarnos. Hablan de modernización de la relación laboral y lo que quieren hacer es volvernos a fines del siglo XIX, cuando a uno lo despedían con un besito volado. Sí, entonces, esto no tiene sentido, ¿no? El trabajo por horas, que nos planteen esto como una novedad. Eso es lo que se hacía en plena revolución industrial a mediados del siglo XIX y eso es lo que generó
todo ese movimiento laboral sindical de reivindicación de derechos. A ver, ¿qué quieren hacer en materia de seguridad social? Ya el gobierno no solamente que generó una comisión, sino que mandó un proyecto de decreto ley, reformando el tema de la seguridad social en cuanto años de aportación, con lo cual evidentemente es una forma de subir los daños para la jubilación, y en donde de una u otra manera pues traducía todos esos viejos anhelos de la rancia derecha sobre qué hacer con la seguridad social, que dicho en corto y fácil, es cargar al afiliado todo el costo de sostenibilidad del sistema. Entonces, esto no tiene sentido. Y espero que el señor Noboa no caiga en estos 14 meses en esa trampa conceptual. Porque eso es justamente lo que alimenta políticamente al correísmo. Ramiro, antes de darle paso al licenciado Javier Segarra, una más de mi parte. El voto en este sentido, y lo formulo en estos momentos a las personas que nos acompañan en estos diálogos. El voto en el Ecuador, o yo no sé si en general, ¿es reflexivo o emotivo? Bueno, yo creo que es un poco de los dos. Yo creo que hay un componente ideológico, hay un componente emotivo, pero sobre todo yo creo que estas elecciones son muy importantes porque yo creo que estas elecciones han implicado una ruptura entre lo nuevo y lo viejo. La gente jubiló en estas elecciones a toda una generación política. Mire usted los candidatos y mire usted cuáles son los candidatos más votados. Uh-huh. Entonces, claro, esto fue una jubilación de facto, una jubilación política para muchas de las viejas estructuras, ¿no? Las que quieren, inclusive las estructuras que quieren volver, por ejemplo, con estábamos mejor, o ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer, o ya fuimos gobierno y vamos a reeditar nuestro gobierno. Simplemente no pega. Y es más, o sea, vemos que la candidata que pasó con 32 o 33%, o sea, no termina de cuajar su discurso para esta segunda vuelta. ¿Por qué? Porque su única propuesta fue, básicamente, vamos a reeditar lo que ya se hizo en el gobierno de Rafael Correa. Y claro, la gente no quiere reediciones, la gente quiere algo nuevo, la gente quiere, y sobre todo el grueso del electorado, estoy hablando de el segmento etario que va desde los 17 a los 28 años, que representa más o menos el 50 y pico % del electorado, pues ese ya no se come ese cuento. Entonces, claro, lo que vemos son estructuras viejas que en su momento fueron lo nuevo, porque recordemos que en 2006 el correísmo era lo nuevo, lo disruptivo, la antipolítica. Uh-huh. Es decir, teníamos a un profesor universitario versus un empresario como Álvaro Noboa en la elección de 2007. Pues ahora lo que tenemos es a un joven empresario versus una vieja estructura liderada por el viejo profesor universitario que está prófugo por actos de corrupción. Entonces, claro, la disyuntiva para la gente resulta medio clara, ¿no? Porque se ha querido además apelar. Yo no entiendo quién está asesorando. No creo que sean los hermanos Alvarado, con quienes hemos tenido diferencias, pero les reconozco su dosis de talento político. Y yo no sé quién está manejando, quién está asesorando la campaña. Creo que es el propio Rafael Correa, desde la emotividad, ¿no? Porque, claro, apelando inclusive el insulto al elector. Ahora, ayer ya vi que bajaron un poco el volumen, pero desde el día domingo hasta ayer estaban tratando a los electores de florindos, desclasados, arribistas, qué sé yo, bueno, y con eso tratando de generar alguna conciencia social para que voten por la señora González. Insultando al elector, al potencial elector, difícilmente se consiguen votos. Entonces yo no sé quién les está asesorando. Y porque van un poco como que de tumbo en tumbo, ¿no? Y lo otro, el manejo discursivo de la muerte de Villavicencio, que me parece no solamente políticamente inadecuado, sino miserable. Están tratando de endosar por poco y a su propio grupo político el asesinato de Villavicencio. Eso me parece, pero, o sea, tan ofensivo. Yo soy abogado de la viuda de Villavicencio en el caso de su asesinato. Y me parece ya personalmente
miserable que se quiera plantear como víctimas del asesinato de Villavicencio al correísmo, al grupo que durante años lo persiguió judicialmente, que lo persiguió políticamente y que estructuró todo ese discurso de odio dirigido a la persecución y a la negación de todo derecho a Fernando Villavicencio. Y que ahora nos vengan a decir que ellos son las víctimas de la muerte de Villavicencio. O sea, me parece que desde cualquier teoría política es inadecuado. Entonces yo creo que están de tumbo en tumbo, no terminan de encontrarle la tuerca para enfrentar esta segunda vuelta. Tienen además un candidato difícil de enfrentar, porque es casi un candidato sin pasado político. Es un candidato al que difícilmente le van a poder descalificar porque no ha tenido mayor trayectoria y que además viene con un discurso bastante bien estructurado, y eso se lo vio en el debate, ¿no? Yo creo que toda la inflexión que se dio, todo el cambio político electoral que se produjo, justamente sucedió a partir del debate. Entonces, claro, un debate que marcó un antes y un después, en donde se le vio a un Daniel Noboa con ideas claras, muy aplomado, tranquilo, que veo que ese aplome y esa tranquilidad lo mantiene, no ha caído en el debate, en la descalificación innecesaria, y eso me parece interesante, pese a que el correísmo enseguida salió a decirle, pero de todo. Por ejemplo, a mí me parece bastante cara dura tratar de descalificar al contrincante. Primero, miserable tratar de descalificar al contrincante por su papá. Pero segundo, con toda la ropa tendida que tiene el correísmo en cuanto a papás. O sea, yo creo que tanto el señor Correa como el señor Glass deberían estar calladitos y no topar ese tema, ¿no? Porque eso es mentar la soga en la casa del ahorcado. Así que yo creo que no, o sea, al menos esta primera semana, si es que habría que hacer una evaluación política, me parece que ha sido una serie sucesiva de desaciertos en lo político y en lo discursivo por parte del correísmo. Correcto, Ramiro. Continúa el licenciado Javier Segarra. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días. Solamente una consulta. Quería saber si lo que se va a desarrollar con el voto de los ecuatorianos en el exterior es lo correcto, repetir elecciones o no. No, bueno, habría que ver qué porcentaje de actas tienen inconsistencias. Las reglas electorales son claras. O sea, no es que encontré un acta o 2 actas o 5 actas y ya está, y vamos a repetir elecciones. No es así. Hay que establecer un número mayoritario de actas incorrectas para pensar en repetir elecciones. Además, habría que ver repetir elecciones dónde. Porque, a ver, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en cuál de las circunscripciones electorales. Claro, yo creo que este tema de tratar de descalificar, de desmerecer las elecciones de primera vuelta, tampoco me parece que sea la estrategia más inteligente de parte del correísmo. Yo creo que por ahí también se están equivocando. Y yo, si yo fuera estratega de ellos, lo que haría es cambiar completamente el discurso, cambiar completamente la propuesta y entrenar muy bien a sus candidatos, porque yo creo que mucho más daño que cualquier evento al correísmo le ha hecho, por ejemplo, todo el discurso del señor Arauz sobre la dolarización y los ecuadólares. Y claro, la intervención de la señora González en el debate fue terrible. Ahora, ya se viene otro debate en un par de semanas y bueno, veamos qué es lo que puede hacer la señora González contra el señor Noboa, que si algo demostró es que sabe debatir. Abogado, queremos agradecerle por haber estado con nosotros virtualmente, pero siempre es importante sus criterios. Gracias y que tenga Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y oiga, una pregunta que sí la dejo planteada en el aire. Yo estoy preocupado, ¿dónde está el señor Arauz? No aparece por ningún lado. Habría que preguntarle a Luisa. Yo creo que sí, a este paso, 2 semanas más y va a tocar presentar denuncia en fiscalía por desaparición forzada. Creo que lo tienen encerrado bajo 4 llaves al pobre. Tocayo, hay un juego que se jugaba de chiquito, Juguemos al Mudo. Y yo creo que por ahí es claro, sí.
Le dijeron 1, 2, 3, estatua, pero todavía no le dicen que puede salir de la Claro, o como dicen, calladito te ves mejor. Lo que pasa es que, claro, el problema que tiene el señor Arauz es que vienen con una cámara y un micrófono y se vuelve loco. Y ese, por ejemplo, es uno de los líos que tiene el correísmo, porque obviamente ahorita en Argentina hay un debate muy jodido, muy intenso sobre el tema de la dolarización. Entonces los medios allegados al kirchnerismo, que son cercanos al correísmo, pues buscan soportar el discurso antidolarización de Milei. Y no se les ocurrió mejor idea que entrevistarle al señor Arauz. Y el señor Arauz se olvidó que, si bien eran entrevistas para Argentina, iban a tener repercusión nacional. Entonces no fue muy inteligente pues salir hablando en contra de la dolarización cuando está de candidato para vicepresidente de la República. Así que yo creo que por ahí es por donde debería empezar a reestructurarse la estrategia del correísmo. No hay cómo pedirle peras al olmo. Gracias, tocayo. ¿Para qué ponen esos candidatos? La culpa es de ellos. A mí no me eche la culpa. Candidatos. Bueno, gracias, Ramiro. Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Ramiro García, a propósito de algunos temas desde el punto de vista jurídico. Claro, exactamente, el Yasuní y algunas cosas que han venido tocando el licenciado Segarra. No lo había saludado, que tenga un buen día. ¿Cómo Disculpe. le va? Buen día. No, está bien. Usted entraba y yo salía. Sí, de la cabina. Claro,